velocidad, lujo y fama. Pero en un instante, todo se transforma en fuego, gritos y un profundo silencio. No se trata de una película, es la cruda realidad. Estrellas que brillaban intensamente, más que el sol, fueron aplastadas por el caprichoso destino, atrapadas entre acero y asfalto. Estas son las muertes de celebridades más inquietantes que ocurrieron dentro de un coche, fuera de todo control. Paul Walker. Era un día cualquiera, una tranquila mañana de sábado en Los Ángeles. Paul Walker, el carismático actor de 40 años, conocido a nivel mundial por su interpretación de Brian O'Connor en la saga Rápidos y Furiosos, estaba con su madre y su hija de 15 años, Meadow. Iban a elegir su árbol de Navidad. Una escena familiar cálida, casi perfecta. Pero una llamada cambió todo. Paul había olvidado que tenía un evento benéfico programado para ese día. Se despidió con una sonrisa, sin imaginar que sería la última vez que vería a su querida hija. Se subió a un Porsche Carrera GT de 2005, junto a su amigo Roger Rodas, un piloto profesional y dueño del taller donde se celebraba el evento. Pocos minutos después, el estruendo del motor rompió la calma del aire. El coche, una bestia difícil de dominar, incluso para expertos, se lanzó por las calles de Santa Clarita. La velocidad alcanzó los 160 kilómetros por hora. Y entonces todo llegó a su fin. El vehículo perdió el control, golpeó la acera, chocó contra un árbol, después contra un poste de luz y finalmente estalló en llamas. Los testigos corrieron al lugar. Algunos intentaron abrir las puertas, otros gritaban, pero era demasiado tarde. Paul Walker y Roger Rodas murieron al instante, carbonizados en el interior de un coche que se transformó en su tumba de metal. El informe forense fue contundente: exceso de velocidad y neumáticos en mal estado. No había alcohol, no había drogas, solo una máquina potente, un momento de descuido y una tragedia que cambió todo para siempre. Hollywood quedó en completo shock. El mundo entero lloró. Los fanáticos se acercaron al lugar del accidente con flores, velas y lágrimas de dolor. Su hija Meadow, devastada, demandó a Porsche por la peligrosa naturaleza del vehículo. El caso se resolvió en silencio fuera de los tribunales, pero nada logró traerlo de vuelta. El rodaje de Furious 7 se suspendió. Sus hermanos lo reemplazaron en escenas clave para poder finalizar la película. Y en la pantalla grande, Paul Walker tuvo una despedida épica al son de See You Again, una despedida que aún hoy sigue rompiendo corazones. James Dean solo tenía 24 años, fama, belleza, una carrera que apenas comenzaba a brillar en el firmamento de Hollywood. James Dean no solo actuaba, era la encarnación del espíritu rebelde de toda una generación. Pero su pasión por la velocidad era tan intensa como su talento. Y un día, esa misma pasión lo empujó directamente al abismo. El 30 de septiembre de 1955. Dean decidió no remolcar su nuevo Porsche 550 Spyder hacia una carrera en Salinas, California. Quería conducirlo, sentirlo, probar su potencia en el asfalto. Lo apodó Little Bastard, un nombre que parecía presagiar su trágico destino. Junto a él estaba su mecánico Rolf Butteridge y detrás un coche de apoyo con un fotógrafo y un conductor profesional. La caravana avanzaba en dirección oeste. En la ruta 99, a las 3:30 de la tarde, la policía detuvo a Dean por exceso de velocidad. Él sonrió.
firmó la multa y continuó. A las 5:45 de la tarde, todo llegó a su fin. Un Ford Tudor de 1950, conducido por Donald Turnipseed, giró inesperadamente a la izquierda, justo en el camino del Porsche. Dean intentó esquivar, pero era demasiado tarde. El impacto fue brutal. El Little Bastard salió volando, girando por el aire como una lata de aluminio, antes de estrellarse contra una zanja. Cuando llegó la policía, James Dean todavía respiraba débilmente. Tenía el cuello roto y múltiples fracturas. Fue trasladado al hospital de Paso Robles, pero a las 6:20 de la tarde, el corazón del rebelde dejó de latir. Turnipseed sobrevivió con heridas menores. El mecánico fue expulsado del coche con graves lesiones, pero con vida. Solo Dean perdió la vida. Un mes después se estrenó Rebel Without a Cause. El mundo entero vio a James en pantalla, vivo. Vibrante, desafiante, sin saber que era su despedida final. El mito se había forjado. La estrella murió joven. Hermosa, trágica, y el Little Bastard se convirtió en una leyenda, rodeada de rumores de maldiciones, accidentes y muerte. Jane Mansfield. Era una noche extraordinaria, el 29 de junio de 1967. Jane Mansfield, ícono de sensualidad de las décadas de 1950 y 60, seguía viajando por América, tratando de ganarse la vida en espectáculos nocturnos. Su época dorada en Hollywood ya no brillaba con la misma intensidad que antes, pero su nombre aún generaba titulares llamativos. Dondequiera que iba, desataba suspiros, escándalos y, en esta ocasión, el trágico final de una vida. Esa noche, Jane iba en un Buick Electra junto a su novio Sam Brody, su chofer Ronnie Harrison y 3 de sus pequeños hijos que dormían plácidamente en el asiento trasero, acompañados de varios chihuahuas. El destino era Nueva Orleans, pero un peligro invisible acechaba. La carretera US 90 estaba envuelta en una densa niebla provocada por un camión que rociaba insecticida, mezclándose con la neblina natural del pantano. La visibilidad era casi nula y la velocidad excesiva, a 130 kilómetros por hora. En un abrir y cerrar de ojos, el desastre se desató. El Buick chocó violentamente contra la parte trasera del camión. No hubo momento para reaccionar. El estruendo fue devastador. Mansfield, Brody y el chofer fallecieron de inmediato. Milagrosamente, los niños sobrevivieron, pero lo que quedó fue un eco. Un rumor perturbador que cruzó décadas. Jane Mansfield fue decapitada. Una peluca rubia quedó encajada en el parabrisas. Los medios sensacionalistas no tardaron en lanzar titulares escalofriantes, aunque el forense desmintió dicha afirmación. La causa real fue un trauma craneal severo, no decapitaciones. Sin embargo, la verdad médica no detuvo la leyenda y dejó algo más para recordar. El horror de su muerte impulsó una reforma histórica en la seguridad vial. Se implementaron las barras Mansfield, esas estructuras metálicas detrás de los camiones, que hoy salvan miles de vidas al prevenir que vehículos bajos se introduzcan debajo de ellos. Así, Jane Mansfield, la mujer que navegó por los límites del escándalo, terminó convirtiendo su muerte en un legado perdurable. No se apagó en la oscuridad. Murió a toda velocidad, envuelta en la niebla, el aroma de perfumes baratos y los restos de una fama que se resistía a desvanecerse. Mark Bolan. En los años 70, mientras el rock se tornaba más crudo, más salvaje y más oscuro,
apareció Mark Bolan, delicado, explosivo, soñador pero ruidoso, líder de la banda T-Rex, un creador involuntario del glam rock. No solo cantaba, sino que también tejía universos completos entre guitarras eléctricas, destellos brillantes y botas de plataforma. Sus letras hablaban de unicornios, galaxias y chaquetas decoradas con águilas. Su voz rasposa y su estilo andrógino lo establecieron como un ícono dentro de la contracultura británica. Pero, como muchos de su época, vivía de forma intensa y veloz, con una extraña obsesión por la muerte. Curiosamente, nunca aprendió a conducir por su temor a los coches, y fue precisamente como pasajero que se cumplió la profecía. En la noche del 16 de septiembre de 1977, Mark viajaba en un Mini 1265 GT al volante de su novia Gloria Jones, cantante y madre de su hijo. Circulaban por la A40 Westway, una extensión urbana de Londres. Regresaban a casa después de una tranquila velada. Pero en una curva, el coche perdió el control. Colisionaron contra un árbol. Mark Bolan falleció al instante debido a heridas graves en la cabeza. Tenía solo 29 años. Gloria sobrevivió, aunque con heridas serias. En cuestión de segundos, el mundo perdió a uno de sus espíritus más vibrantes. El lugar del accidente se transformó en un santuario. Los fanáticos dejaban flores, discos y cartas. Nadie podía creerlo. Un hombre que parecía vivir fuera del tiempo, de repente, se convirtió en polvo estelar. Mark Bolan no era un rockero común. Fue un visionario, un niño grande con guitarra, atrapado entre la fantasía y la tragedia. Murió antes de alcanzar los 30, como si el destino se negara a permitirle envejecer. Y tal vez así debía ser. Algunos no están destinados a este mundo. Grace Kelly era más que una simple actriz. Era un mito viviente. Grace Kelly, con su elegancia gélida y miradas de porcelana, había conquistado Hollywood antes de convertirse en la princesa de Mónaco. Pero incluso la realeza no pudo protegerla del fatal destino. El 13 de septiembre de 1982, Grace y su hija menor, la princesa Stephanie, regresaban de su hogar de campo en Rock Agel. A pesar de los avisos sobre fatiga, Grace se empeñó en conducir ella misma por las sinuosas carreteras que llevaban a Montecarlo. Nadie se imaginaba que esa sería la última decisión que tomaría en su vida. En medio de una curva, Grace sufrió un pequeño infarto. Perdió el control del volante. El Rover P6 negro se salió de la carretera, cayendo más de 30 metros por un acantilado y estrellándose de manera brutal. Stephanie, apenas una adolescente, logró sobrevivir con heridas, pero Grace no tuvo tanta fortuna. Fue llevada de urgencia al hospital para recibir atención médica. Después de pasar 24 horas en coma, el daño cerebral era irreversible. El príncipe Rainiero tomó la dura decisión de desconectar el soporte vital que sostenía a Grace. El 14 de septiembre, el mundo se despidió de su princesa y comenzaron a surgir los rumores. Algunos cuestionaban si realmente fue Grace quien estaba al volante. Afirmaron que Stephanie, siendo menor de edad y sin licencia, había estado conduciendo. Ella siempre lo negó, explicando que salió del coche por el lado del conductor, ya que la puerta del pasajero estaba atascada. El funeral, 4 días después del trágico evento, se convirtió en un evento global. Más de 100 millones de personas lo vieron a través de la televisión. Monarcas, estrellas del cine, políticos.
Todos se reunieron para rendir homenaje a la mujer que cruzó la pantalla y se convirtió en una leyenda. Brandon el Salvaje. En 1953, un niño de 11 años conquistó el corazón de todo Estados Unidos con una sola frase: Shane, vuelve. Esa fue la voz de Brandon el Salvaje, interpretando al pequeño Joey en el clásico western Shane. Su actuación fue tan auténtica, tan emocional, que le valió una nominación al Oscar cuando apenas era un niño. Puede que fuera tierno, brillante y destinado a la grandeza. Brandon no fue una estrella fugaz. Durante su adolescencia, trabajó incansablemente en cine, teatro y televisión. Tenía una madurez inusual para su edad, una tristeza melancólica en los ojos, como si presintiera que no le quedaba mucho tiempo. Participó en películas como Missouri Breaks y en episodios de The Twilight Zone, siempre mostrando una sensibilidad que pocos actores adultos podían igualar. Sin embargo, en los años 70, su chispa comenzaba a desvanecerse. Hollywood estaba en transformación. Las drogas, la fama precoz y las exigencias del medio empezaban a pasarle factura. Aún así, Brandon no se rindió. Continuó actuando, manteniendo vivos sus sueños hasta aquella fatídica noche. El 6 de julio de 1972, Brandon conducía por Denver, Colorado. Tenía 30 años. Se dirigía a reunirse con unos amigos músicos. Nadie sabe exactamente qué fue lo que sucedió. Tal vez fue una distracción, tal vez el cansancio, pero perdió el control del coche. Su vehículo se estrelló con fuerza contra una barandilla metálica. El impacto fue fatal. Brandon murió antes de que pudiera ser trasladado al hospital. Así de simple, así de cruel. El niño que un día clamó por su héroe en pantalla ya no volvería. No habría una segunda toma, ni una redención tardía, solo una carrera truncada y una industria que perdió a uno de sus intérpretes más genuinos. Hoy pocos recuerdan su nombre, pero aquellos que lo vieron actuar, los que escucharon ese grito en Shane, saben que Brandon el Salvaje fue más que una promesa. Fue una verdad breve, resplandeciente y dolorosamente efímera. Princesa Diana, París, 31 de agosto de 1997. La ciudad del amor brillaba con las luces de la noche. Pero esa noche no sería un relato romántico, sino trágico. Diana Spencer, la princesa que una vez ocupó un lugar especial en el corazón de la corona británica, trataba de desaparecer, no de la historia, sino del objetivo de los paparazzis, que la seguían como sombras voraces. Después de una cena en el Hotel Ritz con su pareja, el magnate Dodi Al-Fayed, Diana abordó un Mercedes-Benz S280 con él, el conductor Henry Paul y un guardaespaldas. Era un intento desesperado por eludir la atención de la prensa, pero la cacería ya había comenzado. Al salir del hotel, fueron perseguidos por fotógrafos en motocicletas. El conductor aceleró en un esfuerzo por perderlos. Entraron al túnel del Puente del Alma a más de 120 kilómetros por hora. Bajo tierra, alejados de la luz del día, todo terminó en un instante. El Mercedes perdió el control y se estrelló violentamente contra el pilar número 13 del túnel. Dodi murió de inmediato. Henry Paul también. Diana fue encontrada con vida, pero apenas. Tenía graves heridas internas, el tórax aplastado y sangraba profusamente. Fue trasladada al hospital Pitié-Salpêtrière,
donde los médicos lucharon durante horas en un intento por salvar su vida. Pero a las 4, a la medianoche exacta, su corazón dejó de latir. El mundo entero quedó en estado de shock. Las portadas de los periódicos anunciaron la noticia con gran estruendo. Frente al icónico Palacio de Kensington, miles de personas se congregaron para dejar flores, cartas y adorables osos de peluche. Más de 2.000 millones de personas siguieron su funeral a través de la televisión. Fue una despedida global sin precedentes. Sin embargo, la trágica muerte de Diana no condujo a la paz que muchos esperaban, sino que generó numerosas preguntas. ¿Por qué el conductor del Ritz tenía niveles tan altos de alcohol en su sistema? ¿Cómo se permitió que un coche sin las medidas de seguridad adecuadas transportara a personas tan conocidas? ¿Y por qué los paramédicos que llegaron segundos después de la colisión se dedicaron a tomar fotografías en vez de priorizar ayudar a las víctimas? Las teorías conspirativas florecieron. Un posible asesinato encubierto urdido por la monarquía, negligencia intencionada. Hasta el día de hoy, ninguna explicación ha conseguido desvanecer completamente las dudas y suspicacias. Diana de Gales no dejó este mundo como una princesa de cuento, sino como una mujer vulnerable, perseguida y profundamente humana. Pero su partida modificó el curso de la historia. La relación entre la monarquía británica y el pueblo jamás volvió a ser la misma. La prensa enfrentó un escrutinio sin igual, y sus hijos, William y Harry, crecieron bajo la sombra de una madre que el mundo jamás dejó de llorar. Melot, durante 22 temporadas. Melot se convirtió en sinónimo de los New York Giants. Aunque era de baja estatura, su presencia en el campo era inmensa. Su swing zurdo, único y elegante, lanzaba las pelotas fuera del estadio con una asombrosa facilidad que parecía casi mágica. Fue el primer jugador de la Liga Nacional en alcanzar el hito de los 500 jonrones, y aún hoy es recordado como uno de los bateadores más temidos de la historia del béisbol. Ott no solo fue una máquina de hits, también se destacó como un líder indiscutible. Como capitán, luego manager y finalmente leyenda, conocido como Master Melvin, poseía un carácter reservado, casi tímido, que contrastaba con su feroz presencia en el plato. En 1951 fue inmortalizado en el Salón de la Fama del Béisbol. Para muchos, su legado en la historia era indiscutible. Sin embargo, la historia no siempre respeta a sus héroes. La noche del 21 de octubre de 1958, Melot conducía por el Bronx en la ciudad de Nueva York. Nadie hubiera imaginado que algo tan cotidiano como un paseo en coche terminaría con una vida tan notable. En un instante, perdió el control del vehículo. El automóvil salió de la carretera y chocó estrepitosamente contra un poste. Falleció en el acto. Tenía 49 años. La noticia recorrió el mundo del deporte. Un ídolo que había sobrevivido décadas en la liga, que había enfrentado a los mejores lanzadores y salido ileso. Fue finalmente derrotado por el asfalto. El béisbol lloró a uno de sus gigantes más humildes. Las gradas quedaron sumidas en un profundo silencio. El número 4 de los Giants jamás volvería a ocupar su lugar en el campo. Melot fue sepultado en Luisiana, lejos del rugido de los estadios, pero su nombre, su récord y su discreta manera de brillar permanecen vivos. No murió con un bate en la mano, sino con el volante entre los dedos, y esa vulnerabilidad repentina
fue lo más humano que nos dejó. Billy Martin, amado por algunos, odiado por otros. Billy Martin nunca conoció los términos medios. Fue jugador, entrenador y en 5 ocasiones manager de los New York Yankees. Su presencia fue mítica, temida y admirada a partes iguales. En el terreno de juego, su temperamento era explosivo. Discutía frecuentemente con los árbitros, se enzarzaba en peleas con otros jugadores y exigía perfección en cada lanzamiento. Pero esa intensidad también era su sello distintivo. Billy no era diplomático, era el espíritu puro del béisbol, y precisamente por eso, millones de aficionados lo adoraban. En la noche del 25 de diciembre de 1989, mientras el país celebraba la Navidad, Billy Martin se desplazaba por una carretera helada en Fenton, Nueva York, junto a su amigo William Reedy. Esa noche era oscura, fría, con las calles cubiertas de hielo. Ambos viajaban en una camioneta Ford alquilada. En medio del trayecto, el vehículo perdió tracción. Salió de la carretera y cayó por un precipicio de más de 90 metros, chocando brutalmente contra una alcantarilla de concreto. El impacto fue devastador. Billy Martin fue arrojado contra el parabrisas. Murió instantáneamente por una fractura cervical. Ray, que sobrevivió con fracturas en la pelvis y las costillas, más tarde afirmaría que Martin no llevaba puesto el cinturón de seguridad y que él no estaba al volante esa noche. Sin embargo, durante muchos años corrió el rumor de que el propio Martin sí conducía. Como si el destino no pudiera resistir la idea de que el hombre más obstinado del béisbol deseaba tener el control sobre su propio desenlace. La noticia cayó como un trueno en el mundo del deporte. Billy Martin, el estratega implacable, el corazón de los Yankees en sus mejores años, se despidió sin advertencia, sin vítores, solo en una zanja helada. Lisa López fue la más enigmática del trío, TLC. Mientras T-Boz y Chili brillaban con sus voces y carisma, Lisa López era pura explosión, rebelde, espiritual e impredecible. Reapeaba como si estuviera exorcizando a sus demonios y vivía con la misma pasión con la que escupía versos al borde del abismo. Tras el enorme éxito de Fan Mail, Lisa se sintió atrapada. Quería romper con las cadenas. Redescubrirse, así que decidió huir. Viajó a Honduras, un país al que consideraba sagrado. No era su primera ocasión allí. Tenía una casa, un refugio, pero esta vez algo era distinto. En abril de 2002 llegó acompañada por amigos, familiares y un equipo de documentalistas. Estaba capturando su propio viaje espiritual. Visitaba comunidades garífunas, charlaba con chamanes, reflexionando sobre la vida y la muerte ante la cámara. Un día, mirando directamente al lente, comentó: «No me sorprendería morir joven como Tupac». El 25 de abril, mientras manejaba una camioneta Mitsubishi en una carretera rural, Lisa intentó esquivar otro vehículo que se cruzó en su camino. El auto se desvió, chocó contra 2 árboles y dio varias vueltas de forma violenta. 8 personas viajaban en ese vehículo y solo una perdió la vida, Lisa. Sufrió un traumatismo craneal fatal. Tenía tan solo 30 años. El accidente quedó filmado, en parte, por las cámaras del propio documental. Los últimos días de su vida serían recreados años después en The Last Days of Left Eye, donde su voz, su mirada y sus premoniciones siguen estremeciendo hasta el día de hoy. Su muerte dejó una herida irreparable en TLC, en el mundo del R&B y en los corazones de quienes veían en ella algo más que una simple artista.
un espíritu en constante evolución. Lisa no falleció por mero azar, partió en medio de un proceso de renacimiento, como si el universo, incapaz de contener su energía, decidiera liberarla de una vez por todas. Y así se fue, sola, consciente y en paz con su destino. Bessie Smith, antes que Billie Holiday, antes que Aretha Franklin. estuvo ella, Smith, la emperatriz del blues. Su voz era fuego líquido, su presencia innegable. En los años 20, ninguna cantante, ya fuera blanca o negra, podía igualarla. Llenaba teatros, vendía miles de discos y transformaba el dolor en arte. Pero ser mujer, y además negra, en la América segregada del siglo XX, tenía un alto costo. Cuando llegó la Gran Depresión, el dinero desapareció, y con él parte de su fama. Bessie se vio obligada a regresar a las giras pequeñas, conduciendo por caminos secundarios, cantando en bares polvorientos, sobreviviendo gracias a su puro talento. Y fue en uno de esos caminos donde su historia llegó a su trágico fin. El 26 de septiembre de 1937, Bessie viajaba por la Ruta 61 con su pareja Richard Morgan, Cerca de Clarksdale, Mississippi. En plena madrugada, su coche chocó contra un camión estacionado que no tenía luces en medio de la oscuridad. Bessie fue expulsada del vehículo. Su brazo casi fue arrancado. Perdía sangre a un ritmo increíble. Un médico local, el Dr. Hugh Smith, intentó estabilizarla, pero ya era demasiado tarde. Ella falleció camino al hospital, sola, rota, en un sur donde su música era todo. Pero su vida, muy poco. Tras su muerte, surgió una leyenda tan trágica como falsa, que Bessie fue rechazada por un hospital para blancos y murió porque nadie se dignó a atenderla. Décadas más tarde, el propio Dr. Smith desmintió esa versión. Sin embargo, el rumor persistió, porque en un país partido por el racismo, la historia parecía demasiado real como para no creerse. En su funeral, miles de personas acudieron para darle el último adiós, pero su tumba quedó sin nombre durante años, hasta que en 1970, Janis Joplin, durante su emotivo funeral, miles de personas se presentaron para rendirle un último homenaje, pero su tumba permaneció sin nombre durante muchos años. Fue hasta que en el año 1970, Janis Joplin, una de sus más devotas admiradoras, decidió rendirle homenaje al pagar una lápida que decía: «La más extraordinaria cantante de blues del mundo jamás dejará de cantar». Y así fue, efectivamente. Bessie Smith no solo interpretó el blues, sino que realmente lo encarnó. Y aunque su vida se apagó en el borde de una carretera, su voz continúa resonando en cada mujer que canta desde el fondo de su ser. Anton Yelchin no fue víctima de un accidente en la carretera, no fue de noche y no viajaba a gran velocidad. La muerte de Anton Yelchin no se ajustó a ninguno de los patrones típicos de las tragedias automovilísticas de las que el mundo suele hablar. Fue algo mucho más devastador, más personal, más absurdo y aterrador. El 19 de junio de 2016, el actor de 27 años, célebre por su papel como Pavel Chekhov en la saga Star Trek, no se presentó al ensayo que había sido planificado con sus compañeros de teatro. Nadie sabía de su paradero. Nadie podía imaginar lo que descubrirían. Al llegar a su hogar en Studio City, California, sus amigos lo encontraron atrapado entre su Jeep Grand Cherokee y una columna de ladrillo situada en la entrada de su garaje.
El vehículo había retrocedido por la pendiente y lo aplastó contra el pilar metálico del buzón. El impacto fue silencioso. Letal y sin testigos. Las autoridades determinaron que la palanca de cambios electrónica del Jeep, una tecnología defectuosa, No señalizaba correctamente si el coche estaba en modo estacionado. Fue un fallo de diseño tan sutil como mortal. Anton había dejado el automóvil convencido de que era seguro. pero no lo era. Falleció solo, en silencio, a solo unos metros de la puerta de su casa, sin persecución, sin velocidad, sin ninguna advertencia. La noticia de su muerte no solo conmovió a Hollywood, sino que también impactó a la industria automotriz. Fiat Chrysler se vio forzada a retirar más de 1 millón de vehículos debido al mismo defecto. La familia de Anton interpuso una demanda y en 2018 llegaron a un acuerdo confidencial. Sin embargo, eso no trajo de vuelta al joven brillante que había interpretado a Chekhov con un enorme corazón y una sonrisa nostálgica. Anton Yelchin no se fue como una estrella fugaz. Murió como un hombre detenido en el tiempo por una máquina que nunca debió moverse. Y en esa quietud, En esa imagen congelada de un actor atrapado entre acero y concreto, quedó eternamente grabado el recuerdo de un talento que fue brutalmente interrumpido. Sam Kinison. Si el infierno tuviera un micrófono. Sam Kinison lo habría dominado. Pastor evangelista transformado en un comediante irreverente, Sam no se limitaba a hablar, él gritaba. Sus rutinas eran agresivas, brutales y sumamente hilarantes. Criticaba la religión, el sexo, la política e incluso a sí mismo. Durante los años 80, su voz rasposa y su estilo desenfrenado lo convirtieron en un ícono del stand-up norteamericano. Pero detrás de sus gritos había un hombre marcado por el abuso, la adicción y una redención a medias. Kinison vivía al borde del abismo, como si cada presentación pudiera ser la última. El 10 de abril de 1992, Sam estaba viajando con su recién casada esposa hacia Yin, Nevada, donde tenía programado un show. Se habían casado apenas 6 días antes. Era un nuevo comienzo. La desierta y tranquila ruta se extendía ante ellos. El sol caía y el futuro parecía lleno de posibilidades. Entonces, de repente un pick-up rojo, conducido por un joven de 17 años que no tenía licencia y estaba borracho, invadió el carril contrario y chocó frontalmente contra el coche de Sam. El impacto fue devastador. Kinison no llevaba el cinturón de seguridad. Salió disparado hacia el parabrisas. Quedó tendido en el asfalto, sangrando, mientras su esposa gritaba pidiendo ayuda. Unos minutos antes de fallecer, según testigos, Sam abrió los ojos y susurró algo ininteligible. Luego murmuró suavemente: No quiero morir. ¿Por qué ahora? Y seguidamente, en un suspiro: Está bien. Se fue a los 38 años. Una voz que nunca solicitó permiso para expresarse finalmente se extinguió. El joven responsable del accidente fue condenado, pero fue liberado tras cumplir poco tiempo. El mundo del humor lloró no por la dulzura que nunca tuvo, sino por su verdad, por su honestidad cruda, desgarradora y brillante. Angie Stone. Angie Stone había tejido una vida repleta de armonías. A su edad, había dejado una huella imborrable en la música. Se convirtió en una auténtica pionera del hip hop femenino. Fue el alma del neo soul
y poseía una voz capaz de convertir cualquier sufrimiento en pura belleza. Su música cruzó décadas, géneros y generaciones, y aún así, ni su inigualable voz ni su impresionante legado lograron resguardarla del destino que la aguardaba.